¿Alguna vez te has sentido agotado por tratar de agradar a todos? ¿Te has mirado al espejo y te has preguntado quién eres realmente, más allá de lo que los demás esperan de ti? Hay un peso invisible que muchas personas cargan durante toda la vida. La necesidad desesperada de ser aceptados, validados, aprobados, es como una cadena suave, más firme, que aprieta el alma poco a poco, hasta que la identidad se desvanece y solo queda la máscara. Pero hoy, quiero invitarte a algo mucho más profundo que la aprobación humana. Hoy, vamos a descubrir lo que sucede cuando dejas de vivir para los aplausos del mundo y empiezas a vivir bajo la mirada amorosa de Dios. Porque hay una libertad gloriosa, reservada para aquellos que deciden dejar de buscar la aceptación de los demás y comienzan a caminar con la aprobación del cielo. Si esta palabra ya tocó tu corazón en estos primeros minutos, te invito a dejar tu me gusta y escribir en los comentarios: ya no necesito la aprobación de nadie, Dios ya me ha aprobado. Compártelo con alguien que está cansado de vivir en función de los demás. Esta palabra puede ser una respuesta que el alma estaba esperando hace años. Ahora abre tu corazón, porque el Espíritu de Dios quiere hablar contigo de una manera muy especial. Hay cadenas que no se ven, pero se sienten más pesadas que cualquier hierro, cadenas que no hacen ruido, pero ahogan lentamente el alma. Son cadenas tejidas por años de necesidad, de costumbre, de heridas no sanadas, de voces externas que se volvieron internas. Son esas cadenas invisibles que nos atan a la constante búsqueda de aprobación de los demás. ¿Cuántas veces tomaste decisiones no por convicción, sino por temor al que dirán? ¿Cuántas veces te vestiste de una sonrisa falsa para no incomodar, para ser aceptado, para no ser excluido? Vivimos intentando encajar en moldes humanos mientras ignoramos que fuimos hechos a imagen de Dios. Y lo más peligroso de todo esto es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Es un cautiverio silencioso, cómodo por fuera, pero que por dentro nos va matando de a poco. Así vivía el rey Saúl, un hombre que comenzó siendo pequeño a sus propios ojos, que fue ungido por Dios, que tenía un llamado claro, pero que terminó cayendo por una razón trágicamente común. Prefirió agradar al pueblo antes que obedecer a Dios. En 1 Samuel 15, Dios le dio instrucciones precisas a través del profeta Samuel, pero Saúl decidió hacer las cosas a su manera, influenciado por la presión de su ejército, por el deseo de no perder el favor del pueblo. Y cuando fue confrontado, su respuesta reveló el estado de su corazón. Temí al pueblo y les obedecí, dijo. Ahí estaba la raíz. No fue simplemente desobediencia, fue miedo. Miedo a decepcionar a los hombres. Miedo a perder su imagen, su prestigio, su trono. Y ese miedo lo llevó a rechazar la voz de Dios. No es muy diferente a lo que muchas personas viven hoy. Se visten de fuerza, pero por dentro tiemblan ante la idea de ser rechazadas. Publican para ser vistas, callan para ser aceptadas, se traicionan a sí mismas para mantener la paz con los demás. Viven para agradar a todos, menos a Dios. Y esa es una esclavitud que destruye lentamente lo que Dios quiso construir. Porque cada vez que eliges agradar a las personas en lugar de agradar a tu Creador, estás entregando una parte de tu alma. Cada vez que comprometes tus convicciones para no perder una amistad, un trabajo, un círculo, estás diciendo sin palabras que la voz de los hombres vale más que la voz de Dios. Y eso, hermano, hermana, tiene un precio muy alto. El gran peligro es que la necesidad de aprobación muchas veces se disfraza de amabilidad, de diplomacia, de sabiduría. Pero si la raíz de tus decisiones es el miedo al rechazo, entonces no estás caminando en libertad, estás caminando en función de la opinión de otros. Y eso te aleja del propósito de Dios, porque Dios no te llamó para ser popular, te llamó para ser fiel. No te ungió para impresionar al mundo, sino para obedecer su voz. No te formó en el vientre de tu madre para que vivas mendigando aceptación, sino para que seas un reflejo de su gloria, un instrumento en sus manos, alguien que camina con la frente en alto sabiendo que el cielo ya lo aprobó.
El problema es que cuando vivimos para agradar a los demás, nos perdemos a nosotros mismos, porque cada opinión que te condiciona es un ladrillo más en el muro que te separa de tu verdadera identidad. Es por eso que muchos están cansados y no lo saben. Se sienten agotados, drenados, sin pasión, sin dirección y no entienden por qué. Es que cuando tu vida se convierte en una actuación constante, tu alma se debilita, porque fuimos creados para la verdad, no para las apariencias. Fuimos diseñados para la libertad, no para el miedo. Y cuando abandonamos esa esencia para complacer a todos, nos rompemos por dentro. Vivimos enteros por fuera, pero fragmentados por dentro. Y lo más triste es que a veces ni siquiera lo hacemos por maldad. Lo hacemos porque nos enseñaron que el amor se gana, que el valor se demuestra, que la aceptación hay que merecerla. Pero la Biblia dice otra cosa. La palabra nos recuerda que fuimos amados antes de hacer nada, que fuimos escogidos antes de ser vistos, que fuimos justificados sin merecerlo. Entonces, ¿por qué seguimos viviendo como si nuestro valor dependiera de los aplausos humanos? ¿Por qué seguimos entregando nuestra paz a cambio de unos segundos de validación? El corazón del hombre fue hecho para agradar a Dios. Esa es su función más profunda, su diseño original. Cuando tratamos de llenar ese lugar con la aprobación del mundo, es como intentar calmar el hambre con viento. Nunca basta, nunca es suficiente. Siempre habrá alguien que no te entienda, que no te acepte, que no te valore. Y si tu estabilidad emocional depende de eso, vivirás subiendo y bajando según el aplauso o la crítica. Pero cuando entiendes que tu identidad está en Cristo, que tu valor fue sellado con sangre en la cruz, entonces el rechazo ya no te define, la crítica ya no te paraliza, la falta de reconocimiento ya no te roba la alegría, y es ahí donde comienza la verdadera libertad. Cuando ya no haces lo que haces para ser visto, sino porque estás obedeciendo a aquel que te ve en lo secreto. Cuando ya no hablas para impresionar, sino para honrar al Espíritu que te guía. Cuando ya no vives en función de lo que los demás esperan, sino en función de lo que Dios te reveló. Ese momento es glorioso. Es como si de pronto cayeran las cadenas invisibles, como si el alma respirara hondo por primera vez en años. Porque el alma fue hecha para caminar en verdad, no en performance, para caminar en obediencia, no en ansiedad. Y aunque al principio puede doler dejar de buscar la aprobación de todos, aunque puedas perder algunas cosas en el camino, gente, oportunidades, reconocimientos, ganarás algo que el mundo no puede, ofrecerte paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que viene cuando sabes que estás exactamente donde Dios quiere que estés, haciendo exactamente lo que Él te llamó a hacer, aunque nadie lo aplauda, aunque nadie lo vea, porque el cielo lo ve, y eso basta. Y es que cuando el alma se acostumbra a vivir dependiendo de los ojos ajenos, tarde o temprano el miedo toma el control. Un miedo sutil, disfrazado de prudencia, de cortesía, de humildad, pero que por dentro carcome como un fuego silencioso. El miedo de decepcionar, de no estar a la altura, de no agradar, de que te rechacen, de que hablen mal de ti, de ser malinterpretado, de no encajar. Ese miedo no grita pero gobierna, y cuando el miedo de desagradar comienza a dominar el corazón, ya no somos guiados por la convicción del Espíritu Santo, somos guiados por la expectativa de los demás. Ya no avanzamos por obediencia, avanzamos por presión. Ya no adoramos por gratitud, adoramos por imagen. Ya no servimos por amor, servimos por temor. Y ese no es el diseño de Dios. Fue el miedo, no la maldad, lo que llevó a Pedro a negar a Jesús. Él lo amaba, sin duda alguna. Fue uno de los primeros en dejarlo todo para seguirle. Caminó sobre las aguas, vio milagros con sus propios ojos, fue testigo de la transfiguración. Pero cuando llegó el momento de confesar su fe delante de otros, cuando la mirada del mundo se volvió peligrosa, Pedro cayó. No porque no creyera, sino porque temía. Temía ser excluido, temía sufrir, temía perder su reputación,
temía cargar con la cruz antes de entender su poder. Y ese temor lo hizo mentir, lo hizo negar, lo hizo llorar amargamente, porque cuando te das cuenta de que el miedo te robó el momento de permanecer firme, el alma se quebranta de una manera única. No hay dolor más profundo que mirar atrás y saber que por miedo fallaste en amar a tu Salvador. Ese mismo temor sigue operando hoy, incluso dentro de la iglesia. No se trata de persecuciones físicas, pero sí de miradas que juzgan, de comentarios que etiquetan, de círculos que excluyen. Y entonces callamos cuando deberíamos hablar, asentimos cuando en el corazón sabemos que no es lo correcto, aplaudimos lo que no compartimos, escondemos nuestra fe en ambientes hostiles, nos adaptamos a conversaciones que hieren nuestra alma solo para no parecer fanáticos. Y esa doble vida desgasta, porque nadie puede vivir dividido sin que su espíritu se debilite. Nadie puede ocultar su luz sin que poco a poco se apague. Nadie puede seguir a Cristo desde la sombra sin que el corazón se enfríe. El miedo de desagradar se vuelve una prisión interior. Vivimos anticipando reacciones, previendo rechazos, caminando con una carga constante de ansiedad por la opinión ajena. Es como si cada paso necesitara una aprobación, cada palabra una validación, cada acción un permiso tácito de la multitud. Y cuando eso se instala en el alma, ya no hay espacio para la libertad del espíritu, porque donde reina el temor, la fe se retrae. Donde reina la inseguridad, la verdad se diluye. Donde reina el deseo de agradar a todos, se pierde la intimidad con aquel que debería ser nuestra única fuente de afirmación. Y lo más peligroso es que el miedo no solo afecta nuestras acciones externas, afecta nuestro diálogo interno. Comenzamos a cuestionarnos todo. ¿Seré suficiente? ¿Habré hecho bien? ¿Y si no les gusta? ¿Y si me critican? ¿Y si me abandonan? ¿Y si me rechazan? Esa voz interna, alimentada por años de dependencia emocional, se convierte en un juez cruel que nunca se silencia. Y aunque por fuera nos vean seguros, por dentro somos esclavos de pensamientos que no provienen de Dios. Porque el Dios de la Biblia no es un Dios que te llena de dudas. Es un Padre que afirma tu valor con amor eterno. No es un Dios que te obliga a probar tu valía. Es un Dios que te llama hijo cuando todavía estás lejos, sucio y vacío. Por eso Jesús siempre habló con firmeza contra el temor. No temáis, dijo una y otra vez. No porque el temor no sea humano, sino porque cuando el temor guía tus pasos, ya no caminas en la verdad. Y el enemigo sabe que un corazón temeroso es fácilmente manipulable. Por eso busca sembrar pensamientos de inseguridad, de comparación, de desconfianza. Porque mientras estés temiendo la opinión de los hombres, nunca serás libre para obedecer a Dios radicalmente. Mientras busques evitar el rechazo, nunca estarás dispuesto a abrazar el llamado la palabra. Nos dice en 2 Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ese versículo no es solo una promesa, es una declaración de guerra contra la mentalidad de esclavitud. No fuiste creado para temer, fuiste creado para avanzar con la autoridad del cielo. Y esa autoridad no viene de la aprobación humana, viene de la presencia de Dios en tu vida. Viene de saber que aunque todo el mundo se dé la vuelta, el Padre permanece. Viene de recordar que aunque los hombres te rechacen, el cielo te sostiene. Pedro lloró amargamente aquella noche, pero no se quedó en la culpa. Jesús lo buscó, lo restauró, lo afirmó. No lo condenó, lo comisionó. Le confió sus ovejas, le devolvió su propósito, porque nuestro Dios no es un Dios que desecha al que cae, es un Dios que levanta al que se arrepiente, y eso es esperanza para ti hoy. Si el miedo te ha dominado, si has callado cuando debías hablar, si has escondido tu fe para no ser juzgado, si has dicho sí cuando por dentro gritabas no, hoy hay restauración, hoy hay perdón.
Hoy hay una mano extendida que no te acusa, sino que te llama de nuevo. Hoy Dios no te mira con reproche, te mira con ternura y te recuerda, no tienes que temer. Yo estoy contigo. Yo te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Cuando el miedo de desagradar deja de ser el motor de nuestras decisiones, el alma empieza a sanar. Porque la libertad no llega cuando todos te aprueban, llega cuando ya no lo necesitas. Cuando sabes que tu valor no depende del aplauso, sino del sacrificio en la cruz. Cuando entiendes que ser fiel a Dios es más importante que ser entendido por todos. Cuando descubres que tu paz interior no tiene precio y que la voluntad de Dios vale más que cualquier invitación social, cualquier mirada ajena, cualquier aceptación temporal. Y desde ese lugar, desde ese corazón libre, comienza una nueva manera de vivir. Una vida sin máscaras, una vida guiada por la verdad, una vida que respira el cielo y no el juicio de la tierra, una vida que no teme, porque sabe en quién ha creído. Y es justamente cuando el alma reconoce el poder destructivo del miedo que también se abre la puerta a una de las verdades más transformadoras del Evangelio. Tú ya eres aprobado por Dios. No necesitas correr detrás de aplausos. No necesitas esforzarte para que el mundo te vea. No necesitas ajustar tu esencia para calzar en moldes humanos que cambian con las estaciones. Porque antes de que levantaras tus manos, antes de que pronunciaras una palabra, antes de que siquiera pensaras en agradar a alguien, ya había una voz desde el cielo que te llamaba por tu nombre y te declaraba amado. No por lo que haces, no por cómo luces, no por cuánto agradas, sino simplemente porque Él te formó, te vio y decidió poner su afecto sobre ti. Efesios 1:6 dice que hemos sido aceptos en el amado. No dice que seremos aceptos si logramos ser suficientemente buenos. No dice que tal vez seremos aceptos si dejamos de fallar. Dice que somos aceptos. Eso es presente eterno. Una declaración divina que no depende de nuestras circunstancias, ni de nuestras emociones, ni mucho menos de la opinión de los demás. La aceptación de Dios no es condicional, no es inestable, no es frágil como la de los hombres. Es firme, es plena, es absoluta. Y cuando esta verdad desciende al corazón, el alma comienza a respirar de nuevo, porque deja de correr en círculos buscando validación y empieza a caminar en la certeza de que ya tiene todo lo que necesita en Cristo. La parábola del hijo pródigo es uno de los retratos más profundos de esta verdad. Aquel joven se fue de casa buscando algo que creyó que no tenía: libertad, reconocimiento, independencia, identidad. Pero terminó en un lugar de miseria, de hambre, de soledad. Y es allí, en el fondo, donde recuerda que en la casa de su padre había pan, había amor, había abrigo. Así que decide volver, pero no como hijo, sino como siervo, creyendo que ya no era digno, que ya no era suficiente. Y cuando aún estaba lejos, su padre lo ve. No lo espera con reproches, no lo analiza con frialdad, no le pide explicaciones. Corre hacia él, lo abraza, lo besa, lo restaura. Le devuelve el anillo, las sandalias, la túnica, no porque el hijo lo merezca, sino porque el padre no dejó de amarlo ni un segundo. Esa es la imagen del corazón de Dios por ti. Muchos caminan hoy como ese hijo pródigo, pero no en la etapa de la restauración, sino en la del autoexilio. Caminan con la cabeza baja, sintiéndose indignos, sucios, incapaces de recibir amor. Y por eso buscan la aprobación de los demás, porque en lo profundo sienten que la de Dios no es suficiente, o que tal vez ya la perdieron. Pero esa es una mentira del enemigo. No puedes perder lo que nunca dependió de ti. La gracia no se gana, se recibe. El amor de Dios no se compra, se acepta. Su aprobación no es un trofeo que se alcanza, es un regalo que se abraza con humildad. Y cuando entiendes eso, dejas de vivir como siervo y empiezas a vivir como hijo. Dios no te está midiendo para ver si te aprueba. Él ya te miró desde la eternidad y te eligió. No por lo que harías,
sino por quién eres en Él. No por tu desempeño, sino por su propósito. No porque seas perfecto, sino porque su amor es perfecto. Y ese amor te cubre, te limpia, te restaura, te afirma. Cuando Jesús fue bautizado, el cielo se abrió y el Padre dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús aún no había hecho ningún milagro, no había predicado el sermón del monte, no había sanado enfermos ni resucitado muertos, pero ya era aprobado, ya era afirmado, porque la identidad precede a la obra, porque el amor del Padre no se activa con el rendimiento sino con la relación, y eso cambia todo. Cambia la manera en que te ves a ti mismo, cambia la manera en que enfrentas la crítica, cambia la manera en que caminas por la vida, porque ya no estás tratando de probar quién eres, ya lo sabes, ya no estás esperando que alguien te valore, ya fuiste comprado con sangre, ya no estás mendigando un lugar en la mesa, tienes una silla con tu nombre en la presencia del Rey. Esa es la libertad que viene cuando dejas de buscar afuera lo que ya te fue dado por dentro, cuando dejas de perseguir lo que el cielo ya declaró como tuyo, cuando dejas de mendigar lo que Dios te entregó como herencia, y quizás en tu corazón haya aún una voz que susurra: pero he fallado tanto, ¿cómo puede Dios seguir aprobándome? No ignores esa voz, pero tampoco la creas. En lugar de eso, tráela a los pies de la cruz, porque la cruz no es el símbolo de tu condena, es el símbolo de tu aceptación. Allí Jesús tomó tu culpa, tu vergüenza, tus fracasos, y los clavó con sus manos abiertas, no para señalarte, sino para abrazarte, no para recordarte tus errores, sino para darte un nuevo comienzo. Y cada gota de sangre que cayó fue un grito silencioso del cielo diciendo: ya está pagado, ya eres mío, ya estás limpio, ya eres amado, ya eres aceptado. Y cuando crees en esa verdad con todo tu ser, las cadenas comienzan a romperse. La ansiedad por ser visto se desvanece, el peso de la comparación se cae, la necesidad de impresionar se disuelve, porque ahora sabes que la opinión más alta ya ha sido dada y viene del trono de la gracia. Ahora sabes que caminar con Dios es suficiente, aunque camines solo. Ahora sabes que la mirada del Padre vale más que 1000 aplausos y su palabra más que 1000 halagos. Ahora sabes que tu vida tiene valor no por cómo los demás la perciben, sino porque Él la planeó con intención eterna, y desde esa certeza puedes levantarte con fuerza, puedes amar sin miedo, puedes servir sin agenda, puedes avanzar sin doblez, porque no estás actuando para ser aceptado, estás actuando desde la aceptación. No estás buscando amor, estás rebosando del amor que ya te sostiene. No estás tratando de encajar, estás brillando con la luz que se te fue dada. Y todo eso empieza cuando decides creer la verdad más simple y más poderosa del Evangelio. Ya eres aprobado por Dios. Cuando el alma finalmente entiende que ha sido aprobada por Dios, que ya no necesita vivir buscando validación en los lugares equivocados, entonces está preparada para escuchar la única voz que realmente importa, la voz de aquel que la creó, que la conoce desde el vientre, que la llamó por su nombre antes de que alguien más la viera. Y es aquí donde muchos dan un paso importante en la fe, pero aún así se debaten entre el eco de las voces humanas y la dirección serena de la voz de Dios, porque aunque saben la verdad, aún cargan la costumbre de prestar más atención a lo que los otros dicen, opinan, exigen o esperan que a lo que el Padre dice en el secreto. Vivimos en un mundo saturado de sonidos, de opiniones, de urgencias, de notificaciones constantes que compiten por nuestra atención. Y en medio de ese ruido, la voz de Dios muchas veces parece un susurro que se pierde, no porque no hable, sino porque no sabemos cómo callar el resto. Y el problema no es solo que escuchamos muchas voces, sino que muchas veces esas voces terminan moldeando nuestra identidad, nuestro valor,
nuestra dirección, cuando en realidad la voz que debe guiarlo todo es la voz de aquel que no miente, que no cambia, que no se equivoca, la voz que creó los cielos y la tierra y que aún hoy quiere hablar a tu corazón con ternura y con poder. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de alguien que vivió con el oído afinado a la voz del Padre en su bautismo, antes de cualquier milagro, antes de predicar a las multitudes, antes de ser conocido. El cielo se abrió y el Padre dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». No era una aprobación por sus obras, era una afirmación de identidad. Y esa voz fue suficiente para sostener a Jesús durante todo su ministerio, suficiente para soportar el rechazo de los fariseos, suficiente para enfrentar el abandono de los discípulos, suficiente para caminar hacia la cruz sabiendo que estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Porque quien tiene la aprobación del cielo no necesita el aplauso de la tierra, pero esa misma voz que afirmó a Jesús es la voz que también nos habla a nosotros, solo que a veces no la creemos, dudamos, buscamos señales externas, queremos confirmaciones humanas, necesitamos la aprobación de alguien más para sentirnos seguros. Y todo eso revela una falta de intimidad con Dios, porque cuando la voz de Dios es suficiente, el alma descansa, el corazón se aquieta, la mente se alinea y la voluntad se rinde, porque ya no se vive por presión, sino por dirección, ya no se camina por emoción, sino por convicción, ya no se actúa por temor, sino por amor. Abraham es un ejemplo claro de alguien que escuchó la voz de Dios y no necesitó más nada. Dios le dijo: «Sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré». Y él fue sin mapa, sin garantías, sin certezas humanas, pero con una palabra divina. Eso basta cuando confías en quien te habla, porque no necesitas tenerlo todo claro cuando sabes que quien te guía es fiel. Y aunque otros pudieron llamarlo loco, impulsivo o insensato, Abraham caminó bajo la voz de Dios y eso lo convirtió en el padre de la fe, no porque entendiera todo, sino porque obedeció una voz que fue suficiente. Y lo mismo sucede contigo. Hay momentos en que Dios te va a hablar cosas que otros no van a entender, decisiones que parecerán extrañas, caminos que serán solitarios, renuncias que serán incomprendidas. Pero si esa voz vino de lo alto, si esa instrucción nació en la intimidad con el Padre, entonces debes saber que caminar por fe siempre será mejor que caminar por aceptación, porque agradar a los hombres puede darte reconocimiento momentáneo, pero obedecer a Dios te da propósito eterno, y eso es lo que muchos han perdido. Viven queriendo que todos estén de acuerdo con ellos, que todos los apoyen, que todos los comprendan, pero Jesús mismo dijo que no vino a traer paz, sino espada, que muchas veces la fidelidad a Dios traerá separación, traerá oposición, pero también traerá recompensa. Cuando la voz de Dios es suficiente, ya no necesitas defenderte tanto, justificarte tanto, explicarte tanto, porque sabes que Dios es tu escudo, que Él ve tu corazón, que Él confirma lo que ha hablado contigo, en lo secreto, y aunque nadie más lo entienda, Él lo sostendrá, porque Dios no necesita testigos humanos para validar lo que ha sembrado en ti. Él es testigo suficiente, y si Él habló, también lo cumplirá, porque fiel es el que prometió. Pero para que esa voz sea suficiente, tienes que aprender a conocerla. Y conocer la voz de Dios requiere tiempo, requiere silencio, requiere intimidad, requiere disciplina. No puedes esperar escuchar al cielo si vives atrapado en el ruido de este mundo. No puedes discernir la voluntad de Dios si estás más enfocado en las redes sociales que en la palabra. No puedes reconocer la guía del Espíritu si no estás dispuesto a dejar espacio para que Él te hable. Por eso muchos viven confundidos, corriendo de aquí para allá, buscando palabras proféticas, señales, consejos, pero han olvidado que el Dios que habló a Moisés en la zarza, el Dios que guió a Elías en el desierto, el Dios que susurró a Samuel cuando era niño, sigue hablando hoy a quienes deciden escucharlo. Y quizás tú digas: ¿pero cómo sé que es su voz? ¿Cómo sé que no es mi mente, o mis emociones, o mis deseos? Y la respuesta es esta:
Su voz nunca contradice su palabra. Su voz siempre te acerca más a Él. Su voz produce paz, aunque te desafíe. Su voz confronta, pero con amor. Su voz no grita, pero se hace imposible de ignorar cuando has aprendido a callar el mundo para oír el cielo. Y cuando la reconoces no hay vuelta atrás, porque esa voz te guía con ternura, te corrige con firmeza, te levanta cuando estás caído y te sostiene cuando no entiendes nada. Y esa voz está hablando ahora mismo, quizás no con palabras audibles, pero sí con un susurro en tu espíritu, con una convicción que arde en tu interior, con un llamado que no puedes ignorar más. Y esa voz te dice, deja de correr, deja de agradar a todos, deja de vivir dividido, ven a mí, escúchame, confía en lo que he puesto en ti, obedece lo que ya te he mostrado. No necesitas que todos estén de acuerdo, solo necesitas estar en paz conmigo, porque cuando mi voz sea suficiente para ti, entonces habrás encontrado la verdadera libertad, la verdadera dirección, la verdadera identidad, y allí, y solo allí, empezarás a vivir no como alguien que busca la voluntad de Dios de vez en cuando, sino como alguien que camina cada día con el oído atento al cielo y los pies firmes en la tierra. Y cuando el alma comienza a escuchar la voz de Dios por encima de todas las demás, una de las primeras cosas que el Espíritu Santo revela es cuántas veces hemos vivido atrapados en la apariencia, sosteniendo una imagen que no refleja la verdad de lo que somos, intentando mantener una fachada que impresione a otros, mientras por dentro el corazón clama por libertad. Porque vivir para los demás no solo es cansado, es peligroso, porque poco a poco vamos renunciando a nuestra esencia, sacrificando autenticidad por aceptación, callando convicciones por conveniencia, disfrazando heridas con sonrisas que no nacen del alma, y en ese proceso perdemos algo más valioso que cualquier aplauso. Perdemos nuestra conexión con lo que Dios realmente diseñó en nosotros. Jesús habló con firmeza sobre este tema cuando enfrentó a los fariseos, hombres que conocían la ley, que oraban en público, que daban limosna, que ayunaban, que aparentemente vivían una vida santa, pero lo hacían todo para ser vistos por los hombres, y Él les dijo que ya habían recibido su recompensa, porque su motivación no era el amor a Dios, ni el deseo de obedecer. Era el deseo de impresionar, de mantener una imagen, de ser admirados. Y es que la religión sin verdad interior se convierte en espectáculo, y el espectáculo espiritual siempre termina vaciando el corazón, porque nadie puede sostener una imagen por mucho tiempo sin que su alma se desgaste. Y eso es lo que sucede con tantos hijos de Dios hoy. Personas que empezaron bien, con pasión genuina, con fuego en el corazón, pero poco a poco comenzaron a vivir para agradar al entorno, para no decepcionar a sus líderes, para no perder su reputación, para que nadie los señalara. Y en ese proceso comenzaron a apagar su voz, a esconder sus luchas, a negar sus dudas, a cubrir sus debilidades, porque creyeron la mentira de que ser espiritual es nunca mostrar vulnerabilidad, cuando en realidad la verdadera madurez espiritual no es perfección, es autenticidad, es transparencia, es saber que Dios te ama en tu proceso y que no necesitas actuar para que te siga amando. Cuando vivimos atrapados en la apariencia, todo se convierte en una actuación y la fe se vuelve una carga en lugar de una fuente de vida. Y lo más doloroso es que a veces ni siquiera nos damos cuenta, porque el mundo aplaude la imagen, pero Dios mira el corazón. El mundo se impresiona por lo externo, pero Dios se conmueve por lo interno. El mundo premia el talento, la elocuencia, la presencia, pero Dios recompensa la obediencia, la humildad, la entrega sincera. Y por eso es tan importante revisar constantemente nuestras motivaciones, porque es posible estar haciendo lo correcto por las razones equivocadas. Es posible servir mucho y amar poco. Es posible cantar alto y tener el corazón lejos. Es posible tener seguidores y no tener fruto. Y Dios no busca estrellas, busca siervos. Y cuando entendemos eso, algo dentro de nosotros comienza a quebrarse. No de dolor, sino de liberación.
porque dejamos de vestir armaduras pesadas, dejamos de actuar para complacer a todos, dejamos de escondernos detrás de títulos, roles, apariencias, y comenzamos a vivir desde un lugar mucho más profundo, desde la verdad, desde la comunión sincera, desde el reconocimiento de que somos vasos de barro, pero con un tesoro dentro, y que no tenemos nada que probar, solo mucho que agradecer, porque fuimos salvos por gracia, no por imagen, fuimos llamados por amor, no por méritos, y eso debería bastar para soltar toda presión de fingir. Pero hay una trampa muy sutil en todo esto, y es que cuando vivimos para los demás, comenzamos a medirnos con sus estándares, comenzamos a compararnos, comenzamos a competir, y ahí nace el orgullo espiritual, una necesidad silenciosa de ser más que los otros, de tener más conocimiento, más dones, más reconocimiento, y eso mata el espíritu. Porque donde hay comparación no puede haber comunión, donde hay competencia no puede haber unidad, y donde hay apariencia no puede haber profundidad, porque Dios no bendice máscaras, Dios bendice corazones rendidos, y si hay algo que necesitamos hoy en la iglesia, es menos apariencia y más autenticidad, menos plataformas y más rodillas dobladas, menos fotos perfectas y más lágrimas reales en la presencia de Dios. Jesús nunca vivió para complacer a los hombres, y por eso fue rechazado, fue malinterpretado, fue perseguido, pero nunca fue esclavo de la apariencia. Él comía con pecadores, tocaba leprosos, sanaba en día de reposo, hablaba con mujeres marginadas, y lo hacía no para provocar, sino porque obedecía al Padre y vivía desde la verdad, sin importar el precio, y esa es la invitación para nosotros también, vivir como Él, caminar en la verdad sin miedo, amar sin fingimiento, servir sin buscar reconocimiento, hablar con gracia pero también con firmeza, aunque eso nos saque del molde, aunque eso incomode a quienes prefieren lo superficial. La libertad no está en ser admirado, está en ser real delante de Dios, está en poder decir, aquí estoy, con todo lo que soy, con mis luchas, mis errores, mis victorias, mis debilidades, pero con un corazón que te ama, que te busca, que quiere agradarte a ti más que a nadie. Porque cuando vives así, la carga se va, el peso desaparece, la ansiedad de complacer se rompe y puedes descansar, puedes respirar profundo, puedes ser tú mismo, sabiendo que no hay nada más poderoso que una vida vivida en la verdad. Y sí, hoy te has dado cuenta de que has estado viviendo para mantener una imagen, si sientes que tu esencia se ha ido apagando, porque todo lo haces en función de cómo te verán, si te has sentido cansado de aparentar, si en el fondo sabes que hay un fuego que necesita ser avivado, pero has tenido miedo de mostrar tu verdadera condición, déjame decirte algo con todo el amor de Dios. No estás solo, no estás perdido, no estás rechazado, estás siendo llamado de vuelta a la autenticidad, a la transparencia, a la comunión real con aquel que te conoce mejor que nadie y aún así te ama como nadie más puede amar Dios. No necesita tu perfección, necesita tu sinceridad. No espera que seas intocable, espera que seas enseñable. No quiere que vivas actuando, quiere que vivas rendido, porque cuando te entregas por completo, cuando quitas la máscara, cuando decides vivir desde tu esencia, desde tu diseño original, desde lo que Él puso en ti y no desde lo que los demás esperan de ti, entonces comienza una nueva etapa, una nueva libertad, una nueva intimidad, una nueva identidad que no depende de la apariencia, sino de la gracia que te ha sostenido y que seguirá escribiendo tu historia día tras día. Y es precisamente cuando dejamos de vivir atrapados en la imagen, cuando soltamos el peso de mantener una apariencia ante los hombres, que el alma finalmente queda libre para entrar en el lugar más sagrado de todos, ese lugar donde ya no hace falta demostrar nada, donde ya no se compite, donde no hay escenario ni público, donde solo estás tú y Dios. Ese lugar se llama intimidad, y es allí, en ese rincón secreto del espíritu, donde las cadenas se caen sin ruido,
donde las heridas se curan sin explicaciones, donde la aprobación humana pierde el poder que tenía. Porque cuando conoces la presencia de Dios de verdad, cuando habitas en ella y no solo la visitas, algo profundo dentro de ti se transforma para siempre. La intimidad con Dios no se construye en la prisa, no se desarrolla en la superficie, no se finge, no se imita. Es algo que se cultiva en lo secreto, en lo silencioso, en lo sincero. Y allí, cuando el corazón se rinde sin reservas, sin máscaras, sin discursos religiosos, entonces el Espíritu Santo comienza a revelar cosas que el ruido del mundo nunca permitió escuchar. Porque hay cosas que Dios no grita en la multitud, solo susurra en la intimidad. Y si no aprendemos a valorar ese espacio, viviremos siempre dependientes de la aprobación de los demás. Porque quien no es afirmado en la presencia de Dios, vivirá sediento de afirmación en los lugares equivocados. Daniel es un ejemplo poderoso de esto. Un hombre rodeado de un sistema corrupto, en medio de una cultura que no temía a Dios, siendo observado constantemente, juzgado por sus decisiones, envidiado por sus virtudes, pero nada de eso lo movía, porque Daniel tenía una vida de oración constante. Oraba 3 veces al día. Abría las ventanas de su casa hacia Jerusalén, y allí, en ese lugar de comunión, encontraba la fortaleza para ser firme en lo público. Su valentía no nacía de una personalidad fuerte, sino de una intimidad profunda, porque quien se arrodilla en lo secreto no tiembla ante la presión del mundo. Quien oye la voz de Dios en el silencio no se desestabiliza por el murmullo de los hombres. La intimidad es el lugar donde Dios forma nuestro carácter, donde nos limpia con su palabra, donde nos enseña a ver como Él ve, a sentir como Él siente, a hablar como Él habla. Y es ahí donde la aprobación del mundo pierde valor, porque ya no necesitas que todos estén de acuerdo contigo. Ya no necesitas ser comprendido, aceptado, elogiado, porque tu espíritu ya ha sido saciado en la fuente correcta, porque sabes que fuiste amado antes de ser útil, que fuiste visto antes de ser aplaudido, que fuiste escogido antes de que alguien creyera en ti. Y eso basta, eso llena, eso sostiene. Cuando Moisés subía al monte a encontrarse con Dios, su rostro descendía resplandeciente, no por el lugar físico, sino por el encuentro que había tenido, y ese brillo no podía ser imitado, ni fabricado, era fruto de la presencia. Y lo mismo pasa hoy. Hay personas que caminan con un brillo que no proviene del maquillaje ni del talento. Es un resplandor espiritual que nace de haber estado con Dios, de haber llorado en su presencia, de haber recibido dirección, consuelo, corrección, amor. Y cuando alguien vive desde ese lugar, ya no necesita buscar el foco, porque ya fue iluminado desde adentro. El problema es que muchos hoy quieren el resultado sin el proceso, quieren el fruto sin el secreto, quieren la unción sin el altar, pero sin intimidad no hay profundidad. Sin intimidad no hay autoridad. Sin intimidad no hay consistencia, y por eso tantos se frustran, porque están dando más atención a las plataformas que al lugar secreto, están más ocupados en ser vistos por el público que en ser conocidos por Dios. Pero el Padre no recompensa lo que haces para ser visto. Él recompensa lo que haces cuando nadie está mirando. Y es ahí donde se edifica una vida estable, una fe firme, una identidad inquebrantable. La intimidad no es solo orar, es permanecer, es caminar con Dios en medio del día, es consultarle decisiones grandes y pequeñas, es confiarle tus temores más profundos, es abrirle el alma sin filtros, es adorarlo cuando todo va bien y también cuando todo parece ir mal, es priorizar su voz por encima de todas las otras, es amarlo más que al éxito, más que a las metas, más que a los sueños, porque cuando el corazón se entrega de esa manera, entonces comienza a experimentar una libertad que no depende de las circunstancias, porque la presencia de Dios se convierte en el lugar de refugio, de descanso, de afirmación constante. Y cuando esa intimidad se vuelve tu lugar seguro, no necesitas probarle nada a nadie, no necesitas competir por atención,
No necesitas disfrazar tus días malos, no necesitas esconder tus luchas, porque sabes que hay un Padre que te conoce completamente y aún así te llama, que te mira con misericordia, que te habla con ternura, que no te exige performance, sino honestidad. Y ese tipo de amor es el único que puede llenar el vacío que la aprobación humana nunca ha logrado llenar. Hay personas que han vivido muchos años en el Evangelio, pero aún no han conocido este nivel de intimidad. Conocen los himnos, las doctrinas, los programas, pero no han experimentado la dulzura de sentarse a los pies del Maestro y simplemente estar con Él, sin pedir nada, sin hacer listas de oración, solo estar, solo escuchar, solo amar, y eso transforma, eso restaura, eso da sentido, porque no fuimos creados para servir a Dios desde la distancia, fuimos creados para caminar con Él, para hablar con Él, para depender de Él, y es desde esa relación viva que nace todo lo demás. Y quizás tú has estado viviendo lejos de ese lugar. Tal vez has estado tan ocupado, tan agotado, tan distraído, que ya no recuerdas la última vez que sentiste la presencia de Dios como algo real, algo cercano, algo profundo. Pero hoy el Espíritu Santo te está llamando de vuelta, no con reproche, sino con amor, con un susurro que te dice: vuelve, aquí te espero, no quiero tus obras, quiero tu corazón, no necesito tu perfección, necesito tu sinceridad, no estoy interesado en lo que haces por mí, estoy interesado en cuánto tiempo pasas conmigo, porque es en ese lugar donde te muestro quién eres, donde te afirmo, donde te fortalezco, donde te lleno de paz y propósito. Y cuando ese encuentro se vuelve el centro de tu vida, entonces todo cambia. Entonces las opiniones de otros ya no controlan tus pasos. Entonces las críticas ya no hieren como antes. Entonces los elogios ya no te desvían, porque todo tu ser se ancla en el amor inquebrantable de aquel que nunca falla, nunca miente, nunca te abandona. Y es allí, en la intimidad, donde descubres que no necesitas ser entendido por todos cuando eres conocido por Dios, que no necesitas ser aprobado por el mundo cuando ya fuiste aceptado por el cielo, que no necesitas correr detrás de reconocimiento cuando el Rey de Reyes ya ha puesto su mirada sobre ti. Y hay un momento en la jornada de cada creyente en que ya no se trata de buscar, ni de agradar, ni de entender, sino de decidir. Un momento santo e intransferible en el cual el alma reconoce con temor reverente que ha sido llamada, apartada, escogida por Dios para algo que va más allá de los aplausos de la opinión pública, de los aplausos o críticas del mundo. Y es ahí donde la fe deja de ser teoría y se convierte en fuego, donde ya no se vive de forma prestada, ni a la sombra de lo que otros piensan, donde se levanta dentro del corazón una certeza que dice: yo soy quien Dios dice que soy. Y aunque eso me cueste amigos, posición, elogios o seguridad, yo no puedo seguir negando lo que el cielo ya confirmó sobre mi vida. Fue así con Jeremías, un joven que se achicaba frente ao tamaño do chamado, que dicía: no sé hablar, soy un niño. Mas Deus respondeu como autoridade e ternura: no digas que eres un niño, porque a todo lo que te envíe irás, y dirás todo lo que te mande. Y esa palabra es una invitación que atraviesa generaciones. Es Dios recordándonos que no se trata de sentirnos preparados, sino de estar dispuestos, que no se trata de tener todo claro, sino de confiar en aquel que nos conoce más que nosotros mismos, porque cuando decides ser lo que Dios te llamó a ser, comienzas a vivir con propósito, ya no te escondes, ya no te minimizas, ya no diluyes tu voz para no incomodar. Comienzas a hablar con convicción, a caminar con dirección, a amar con profundidad, porque sabes que fuiste puesto en esta tierra para cumplir una misión divina. El apóstol Pablo entendía eso cuando escribió en Gálatas 1:10: ¿acaso busco la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esas palabras no son solo teología. Son una declaración de ruptura, una renuncia al sistema humano de validación,
una entrega total a la voluntad de Dios. Y esa es la renuncia que cada uno de nosotros también está llamado a hacer, porque no se puede servir a dos señores, no se puede vivir para agradar a todos y al mismo tiempo obedecer la voz del Espíritu, no se puede esconder el llamado para encajar, ni apagar la verdad para no ser criticado. Cuando decides ser quien Dios te llamó a ser, habrá oposición, pero también habrá gracia, habrá momentos de soledad, pero también una comunión tan profunda que ninguna compañía humana podrá reemplazar. Y tal vez tú has sentido ese llamado dentro de ti, tal vez sabes que fuiste llamado a algo más, pero o miedo te ha paralizado, o la comparación te ha hecho dudar o las heridas del pasado han silenciado tu voz. Pero hoy el Señor te dice, levántate, sacúdete el polvo de las dudas, rompe los moldes que te impusieron, deja de esperar la validación de los demás, porque yo te formé, yo te conocí, yo te llamé, y si decides caminar en eso, yo mismo te sostendré en cada paso, y verás mi gloria manifestarse, no cuando todo esté perfecto, sino cuando tú decidas obedecer aún con temor, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuando tomas la decisión de ser quien Dios te llamó a ser, sin máscaras ni pretensiones, sin esperar aprobación ni buscar reconocimiento, comienzas a entrar en una etapa completamente distinta de tu jornada espiritual. Una etapa marcada no por lo visible, sino por lo eterno, porque los frutos más puros no nacen en los reflectores, sino en lo secreto. Y hay una gloria que solo se revela en la vida de aquellos que han renunciado a ser vistos por los hombres, para ser conocidos por Dios. Hay una profundidad que solo florece en corazones que no necesitan más audiencia que el cielo. Y es ahí donde todo cambia, porque ya no vives para construir plataformas, sino para plantar semillas que tal vez nadie vea, pero que en su tiempo darán fruto para la gloria del reino Jesús. Mismo dijo que el reino de Dios es como una semilla de mostaza, pequeña, insignificante a los ojos humanos, pero que crece en silencio hasta convertirse en árbol. Y también dijo que el reino es como levadura escondida en la masa, invisible, discreta, pero activa, transformadora, constante. Y así son los frutos de una vida que no necesita ser vista. Frutos que maduran sin hacer ruido, frutos que no dependen del aplauso, frutos que nacen del quebranto, de la obediencia, de la constancia en medio del anonimato, frutos que son eternos porque no buscan impresionar, sino agradar al Padre. Cuando aprendes a caminar sin depender de la mirada de los demás, descubres que el silencio también es sagrado, que la obediencia en lo oculto tiene un peso celestial, que tu fidelidad cuando nadie observa está siendo registrada por un Dios que ve en lo secreto y que recompensa en lo público. Descubres que no necesitas grandes escenarios para ser útil, que tu vida tiene impacto aunque nunca te den un micrófono, que tu intercesión en la madrugada está moviendo cielos, que tu generosidad silenciosa está sembrando milagros, que tu fidelidad en lo cotidiano está construyendo un testimonio más fuerte que cualquier palabra, porque Dios no mide tu fruto por lo que el hombre ve, Él lo mide por lo que el corazón entrega. María, la madre de Jesús, es un ejemplo hermoso de esto. Una mujer común, desconocida, que no buscó protagonismo, que no pidió señales, que no exigió nada, simplemente dijo: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Y con esa actitud de humildad y entrega fue escogida para portar al Salvador del mundo, y aún así vivió en silencio, soportó rumores, crió al Hijo de Dios sin reconocimiento, sin visibilidad, sin aplausos, pero con una fe firme y un corazón dispuesto, y por eso fue bendita entre las mujeres, porque su fruto no fue su fama, sino su fidelidad. Y así también hay muchos hoy, escondidos a los ojos del mundo pero conocidos por el cielo, personas que no tienen títulos ni seguidores, pero que tienen una vida íntegra delante de Dios. Personas que cuidan de sus familias con amor, que oran por los demás en secreto, que sirven sin esperar gratitud, que consuelan sin cámaras, que siembran sin esperar cosecha inmediata. Y esos son los verdaderos héroes del reino,
los que no buscan ser vistos, sino ser encontrados fieles, los que no viven de apariencias, sino de convicciones, los que no necesitan aplausos porque ya han oído el bien hecho en su espíritu. Y esos frutos, los de una vida que no necesita ser vista, son los que permanecen porque no dependen del momento, ni de la emoción, ni de las estaciones. Son frutos que resisten la prueba del tiempo, frutos de paciencia, de paz, de bondad, de dominio propio, frutos que revelan que el Espíritu Santo está gobernando. Y eso no se fabrica, eso no se finge, eso solo nace en una vida rendida, una vida que ha decidido amar la voluntad de Dios más que su propia reputación, una vida que ha encontrado gozo en servir en lo oculto, en obedecer aunque nadie celebre, en seguir firme aunque nadie aplauda. Y esa vida tiene peso en el cielo, porque refleja el corazón del Padre. El problema de esta generación es que hemos sido enseñados a creer que si no se ve, no vale, que si no hay una foto, no sucedió, que si no tiene likes, no tiene valor. Pero el Evangelio es al revés, es contracultural, es silencioso y poderoso. Y Dios sigue trabajando en lo oculto, sigue hablando en lo íntimo, sigue usando a los que el mundo ignora, porque el reino no es ruido, es verdad. El reino no es espectáculo, es servicio. El reino no es para ser admirado, es para ser vivido con humildad. Y cuando entiendes eso, puedes descansar, puedes soltar la necesidad de ser notado, puedes disfrutar de hacer lo que Dios te llamó a hacer sin necesidad de que otros lo reconozcan. Porque la obediencia ya es tu recompensa, porque agradar al corazón de Dios ya es suficiente. Y si hoy te has sentido invisible, si has sembrado y no has visto el fruto, si has servido en silencio y parece que nadie lo valora, si tu vida parece pequeña a los ojos del mundo, quiero decirte con todo mi corazón que Dios ha visto cada lágrima, cada oración, cada entrega, cada renuncia, y nada de eso está perdido. Todo está siendo contado, registrado, valorado por el cielo, porque no hay acto pequeño cuando es hecho con amor y con fidelidad. No hay gesto oculto que Dios no celebre. No hay siembra que no tenga su tiempo de cosecha. Y si permaneces, si sigues fiel, si decides no moverte por la necesidad de reconocimiento, verás frutos que otros no verán, gozarás de una paz que otros no entenderán, caminarás con una estabilidad que no depende de circunstancias, porque quien vive para el cielo no se tambalea con el ruido de la tierra. Así que sigue firme, sigue sembrando, sigue amando, sigue sirviendo. No te detengas por no ser visto, porque el ojo que realmente importa nunca se aparta de ti. Y está sobre tu vida con agrado, con gozo, con respaldo, porque los frutos de una vida que no necesita ser vista son los que más glorifican a Dios, los que revelan su carácter, los que dan testimonio sin palabras, los que permanecen cuando todo lo demás pasa, porque han sido cultivados en lo eterno, en la verdad, en la rendición total a su perfecta voluntad. Y cuando entiendes que los frutos más profundos nacen en lo secreto, en el silencio, en la rendición, entonces el corazón está listo para abrazar la verdad más libertadora de todas, que tu vida solo encuentra su sentido cuando decides vivir para agradar al Señor, cuando ya no vives para gustar a todos, cuando ya no necesitas encajar, cuando dejas de adaptarte a las expectativas de otros y comienzas a caminar en la libertad de ser exactamente quien Dios te diseñó para ser. Porque no hay mayor identidad que la que nace en la obediencia, no hay mayor realización que la que se encuentra en el propósito eterno, no hay mayor descanso que el que experimenta un corazón que ha dejado de correr detrás de la aprobación humana y ha decidido descansar en el agrado del cielo. Vivir para agradar al Señor no significa perfección, significa intención, significa levantarte cada día y decir, Señor, quiero vivir para ti, no para mí, no para los demás, no para impresionar, sino para honrarte. Significa abrazar cada día con la conciencia de que fuiste llamado con un propósito, que tu vida no es casualidad, que tus dones no son accidente, que tus cicatrices no te descalifican, sino que te preparan
Significa escuchar su voz más fuerte que cualquier otra. Significa caminar con Él incluso cuando nadie más lo entiende. Significa seguir sembrando aunque no veas aún la cosecha. Significa vivir con una perspectiva eterna, sabiendo que los ojos que realmente importan ya están sobre ti. Y es ahí, en ese lugar de entrega profunda, donde descubres quién eres en realidad. Porque mientras vives para los demás, eres una versión diluida de ti mismo. Pero cuando decides vivir para agradar al Señor, empiezas a ver con claridad, empiezas a hablar con autoridad, empiezas a caminar con firmeza, porque tu identidad ya no depende de los aplausos, ni del reconocimiento, ni del lugar que ocupas en este mundo. Tu identidad está anclada en lo que el Padre ha dicho de ti. Tú eres hijo, tú eres amado, tú eres llamado, tú eres valioso, y eso nadie lo puede quitar. Y cuando vives desde esa verdad, todo lo demás pierde poder. El rechazo ya no te hiere como antes, la crítica ya no te detiene, el miedo ya no te domina, porque tu corazón ha sido conquistado por una sola meta: vivir para agradar al Señor. Así que no te distraigas con lo que otros dicen, no te desgastes intentando encajar donde Dios no te plantó. No vivas para mantener una imagen que Dios nunca te pidió sostener. Deja que tu vida sea un reflejo de su gracia. Deja que tus días sean una ofrenda constante. Deja que tu voz sea guiada por su palabra. Deja que tus pasos sigan su dirección. Y si haces eso, descubrirás que no solo has encontrado tu propósito, sino que has encontrado tu verdadera identidad. Porque cuando decides agradar a Dios por encima de todo, descubres que eso es lo que siempre fuiste llamado a hacer. Que el Señor bendiga tu vida con claridad, con paz y con valor para caminar cada día agradando solo a Él. Y que desde hoy descubras el gozo incomparable de ser verdaderamente libre en su voluntad.